Se acumulan los escándalos y una noticia tapa a la otra. Y una semana hablamos de la gestión de un apagón, cuando no hemos digerido las novedades judiciales del hermano de Pedro Sánchez, mientras de forma paralela aparecen más imputados en el caso Begoña Gómez. O al día siguiente nos despertamos con miles de personas atrapadas en trenes de alta velocidad. Se acumulan las noticias y los escándalos mientras el gobierno se mantiene en una legislatura atípica, de minoría parlamentaria, donde apenas pueden aprobar una ley en el Congreso de los Diputados y donde todavía no se ha aprobado ni siquiera presentado la ley más importante de la acción de un gobierno, que son los presupuestos generales del Estado. Y cuando un escándalo tapa a otro, solo son necesarios unos días, a veces unas horas, para que nos olvidemos del todo. Pero ahí queda. No desaparece. Y la caprichosa actualidad resucita de vez en cuando y recuerda lo acontecido, y la hemeroteca hace su función. Detengámonos unos minutos en la compra de armas a Israel, en la penúltima desautorización, en esta ocasión incluso pública, del gobierno contra miembros de su propio gobierno, en la enésima rectificación, en Fernando Grande Marlaska, el ministro más cuestionado, el que ha protagonizado más escándalos, el más reprobado de la reciente historia democrática de nuestro país y el que más tiempo lleva de ministro del Interior. Récord absoluto. Marlaska como parapeto, como muro de contención del propio Pedro Sánchez. Los escándalos de Marlaska no quedan en el olvido. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. A bote pronto, y no necesariamente en orden cronológico, lo recordaba hace pocos días nuestro compañero y periodista Dieter Brandau. El ministro Marlaska protagonizaba con la firma del contrato de la compra a Israel de munición de balas para la Guardia Civil el penúltimo episodio de un historial polémico. Destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. Marlaska lo destituyó por no haberle informado supuestamente de la investigación de la manifestación del 8M en plena pandemia. Defendiendo sus derechos, el coronel recurrió su cese y el Tribunal Supremo le dio la razón revocando el cese. También en plena pandemia, el ministro Marlaska dio una orden interna para identificar noticias que generaran desafección al gobierno. Aquella famosa intervención del general Santiago diciendo que trabajan para minimizar el clima contrario a la gestión del Ejecutivo. La vacunación de agentes en Cataluña. Marlaska priorizó la vacunación de los Mossos frente al resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía y de la Guardia Civil. La condena del Tribunal Supremo al Ministerio del Interior por la devolución ilegal de menores desde Ceuta hasta Marruecos. El Tribunal Supremo señaló en su escrito que Marlaska había incurrido en graves violaciones a los derechos humanos. La muerte de más de 20 inmigrantes en la valla de Melilla. Unas imágenes que se hicieron virales en las redes sociales con más de 20 muertos. Marlaska fue reprobado en el Congreso de los Diputados. El acercamiento de presos de ETA al País Vasco, la reducción de penas posteriores a los terroristas con delitos de sangre. Muchos de los beneficios penitenciarios fueron otorgados sin el visto bueno de la justicia. La incorporación de Bildu a la Comisión de Secretos Oficiales. Fue el ministro Marlaska el que más defendió públicamente la decisión del gobierno de Sánchez. La transferencia de competencias de tráfico a Navarra. Marlaska dio la orden de expulsar a la Guardia Civil de las carreteras en Navarra. El escándalo de las supuestas cartas con balas que presuntamente recibió Marlaska en su despacho durante la campaña electoral de la Comunidad de Madrid. El caso se terminó archivando por la inexistencia de indicios sobre supuestos autores.
La denuncia falsa de un gay que dijo que había sido agredido en su trasero con la palabra maricón. Marlaska dijo que ese era un ataque xenófobo y que la investigación llegaría hasta el final. Era todo falso. El joven fue condenado por simulación de delito. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por Marlaska y que dio origen a la primera manifestación conjunta de todos los cuerpos policiales. La situación de los solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas. Marlaska habilitó áreas específicas para los solicitantes de asilo bajo condiciones de hacinamiento, según denunciaron las ONG, y falta de recursos que esas organizaciones humanitarias tacharon de inhumanas. El desmantelamiento de Oconsur, la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, en el campo de Gibraltar. La falta de medios fue denunciada con ocasión del asesinato de 2 guardias civiles en Barbate. La participación en la llegada a España de la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, cuando tenía prohibida su entrada en nuestro país. Marlaska y el secretario de Estado de Interior conocían la llegada de Delcy Rodríguez días antes. La orden de identificar y detener a los manifestantes de Paiporta con ocasión de la visita que hizo Sánchez y los Reyes tras la Dana en Valencia. Marlaska aseguró que se trataba de grupos de ultraderecha organizados. Los agentes, en su investigación, descartaron cualquier vínculo con la extrema derecha. Las investigaciones de supuesta corrupción relacionadas con el caso Ábalos y el caso Aldama. Interior adjudicó durante la pandemia contratos con la empresa y con la trama de Koldo y Aldama. La UCO, además, en uno de sus informes aseguró que fue el entonces director de la Guardia Civil, nombrado por Marlaska, Leonardo Marcos, quien le dio el chivatazo a Koldo y a Ábalos de que le estaban investigando. El director de la Guardia Civil fue cesado justo antes, días antes de que saliera a la luz el informe. Marlaska dijo que no tenía nada que ver con ello. Y lo último, el contrato de Interior con una empresa de armamento de Israel para la compra de munición de balas por valor de más de 6 millones de euros. El contrato estaba aprobado, estaba firmado. Sánchez, al día siguiente, desautorizó al ministro, ordenó revocar dicho contrato y desde Moncloa señalaron a Marlaska como el único responsable. El ministerio de Marlaska tiene además el triste récord de reclamaciones de transparencia, más de 100 denuncias presentadas, superando las cifras del resto de ministerios. Y Marlaska tiene también el dudoso honor de ser el ministro con más reprobaciones de la historia. Y este es el resumen, la fotografía sonora de la semana política. 19 segundos antes fueron varias instalaciones de generación, no fue una, fueron varias y estamos identificando en el sur de España, todavía no tenemos identificadas cuáles son. Por lo tanto, no le puedo dar con certeza ahora mismo qué tipo de instalaciones fueron. El apagón es el síntoma más evidente de los males de este gobierno. Primero, el triunfalismo. Por una política energética que se ha demostrado que tiene debilidades para garantizar el suministro. Segundo, la incapacidad de gestión, porque se ha acreditado que no había previsión ni plan de contingencia. Tercero, por la desconfianza que generaron en los ciudadanos durante el apagón. Y por último, por el conformismo, en mi opinión, frívolo con los españoles, porque, cito, al menos no han sido más horas ni ha habido más pérdidas. ¡Boca Puente fuera! Ayer tratamos de embarcar en Iberia y se canceló el vuelo. Queríamos ir a Jerez. Entonces compramos el ticket para viajar hoy y ahora estamos con esto. Y hacemos 3 filas organizadas con viajeros que tengan trenes anteriores a las 2 de la tarde. Solamente. Estamos esperando el control a ver, pero vamos que esto es un caos, ¿eh?
porque otros años hemos venido y nada, a esperar, hija, paciencia, no nos queda otra. Lo malo es que llegue bien el tren luego para allá. Se roban 150 metros de cobre en doble vía, tanto en un sentido como en otro, en 4 puntos diferentes de la provincia de Toledo, ¿no? Y eso, bueno, pues provoca que en esa zona la velocidad máxima a la que podemos ir es a 40 km/h cuando ya logramos, digamos, restablecer la circulación, lo cual, bueno, pues ha producido un caos tremendo, ¿no? Tenemos la salida a las 12:05 para Cádiz, así que estamos esperando el control a ver, pero vamos, que esto es un caos, porque otros años hemos venido y nada. Pero es que ha habido sabotaje, ¿no? Por eso es, bueno, pues a esperar, hija, paciencia, no nos queda otra. Lo malo es que llegue bien el tren luego para allá. Hay trenes en los que había más disponibilidad de víveres y de agua. En algunas estaciones, por ejemplo en Ciudad Real, se paró a algunos trenes al pasar y se les suministró agua. Tengan en cuenta que un tren no lleva o no va preparado para abastecer a todo el pasaje durante 9 o 10 horas con comida y con bebida, ¿no? Bueno, de manera que pues en algunos casos se habrá producido ese nivel de desatención y en otros no. El caos ferroviario del domingo y del lunes no es un incidente aislado. En mi opinión, es una forma de gobernar. Es un problema de seguridad, un problema de credibilidad y un problema de precarización de los servicios públicos de transporte. Y es el problema de haber convertido la anomalía en la norma. En cualquier país europeo, hoy habría dimitido alguien. Desde las 8, desde las 7 que llegué a la estación ayer, a la hora que es ahora, pues 14 horas. 14 horas. Yo creo que lo del kit de supervivencia ya me lo voy a llevar a todos lados. Ya no me fío, pues dos apagones en una semana es mucha tela, No estamos preparados para eso, Carlos. El Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos. Yo creo que esto debe ser una cuestión política, esto debe ser una cuestión de gestión, repito, para que los españoles tengan las mejores condiciones posibles, para que los autónomos tengan las mejores condiciones posibles y las empresas tengan las mejores condiciones posibles. Y si se dan todas las garantías para que se pueda hacer, escucharemos a lo que dice el Gobierno. Lo que no vamos a decir es la opinión pública, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a los técnicos. Y no se descarta, desde luego, ninguna hipótesis, y ya sea una u otra. Lo que sí que está claro es que quienes ejecutaron este daño, si me permite llamarlo así, sabían muy bien el perjuicio que iban a provocar a muchos ciudadanos, porque no eran unas fechas habituales. El caos ferroviario, la falta de explicaciones del apagón, la insistencia en dejar todo abierto y buscando un responsable externo, la OPA del BBVA al Sabadell. De todo ello y del resto de asuntos de actualidad seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.